Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. 6:29 de la mañana damos inicio de esta manera a Contigo Chilevisión Noticias AM en este martes 1 de marzo. Llegó marzo. Y caluroso. Llegó caluroso y este mes que muchos empiezan a retomar su vida habitual. Vuelven las clases, ahora presenciales, obligatoriamente. Sí. Muchos niños y niñas entraban hoy día al colegio, otros lo hacen más tarde después a la universidad. Así que mañana el ingreso oficial de mañana de es el ingreso oficial, pero muchos lo hacían hoy día ya. Sí, así es que va a estar seguramente mucho más movida la ciudad, vuelven los tacos. Sí. De todas maneras, el verano no se va y hay 33 grados pronosticados para esta jornada. A esta hora hay 11 grados, así es que, y además para mañana también se esperan altas temperaturas. Mientras tanto, Manes, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ayer las negociaciones no dieron los resultados tal vez que se esperaban. Y ahí está la imagen, pantalla dividida, varias cámaras de Ucrania. 6 de la mañana con 30 minutos acá, son 5 horas más allá en Ucrania. No hay un cese al fuego, de hecho los ataques han continuado. Ya vamos a estar con Jacinta Molina revisando qué es lo que ha acontecido durante los últimos días. Hay una imagen muy potente. Hay dos imágenes muy potentes, la de la explosión en el edificio público, ese ataque que se produjo, y la de los convoy que están en dirección entonces hacia la ciudad, que sabemos estaría protegida aún por el ejército ucraniano. Y tú lo decías, se produjo ayer la jornada de negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo, pero lo que más importa y lo que más urge acá es que se paren con los ataques, y eso no se ha podido lograr con las negociaciones truncadas el día de ayer, y además no hay fecha todavía para seguir con nuevas negociaciones. Sí, no hay cese al fuego, no hay retiro de tropas, al menos sí hay un compromiso de volver a reunirse para ver si es que se pueden acercar posiciones. Todo eso lo vamos a estar revisando durante esta edición. Vamos a ver también a continuación cuáles son las claves del día. Sin ningún acuerdo finalizó la jornada de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania. La cita entre ambos países terminó en medio del hermetismo, aunque se confirmó que continuarán los encuentros para abordar el conflicto. Pese a esta instancia de diálogo, el fuego no ha cesado en Ucrania, donde se han reportado nuevos ataques y bombardeos. Autoridades ucranianas estiman que ya han muerto cerca de 400 civiles en lo que va de este conflicto bélico, de los cuales al menos 17 corresponderían a niños. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo que los decesos se deben a las armas explosivas, misiles y bombardeos rusos. Y también continúan aumentando las sanciones en contra de Rusia. A los diversos castigos interpuestos por la comunidad internacional, ahora se sumó el mundo deportivo. La FIFA y la UEFA decidieron suspender a todos los clubes y selecciones rusas de sus competencias, y la Federación Mundial de Taekwondo retiró el cinturón negro honorífico a Vladimir Putin. Y en noticias de nuestro país, polémica. Se ha generado la Convención Constitucional luego que Rodrigo Rojas Vade anunciara que retomará hoy sus funciones en el organismo. La presidenta de la instancia enfatizó que no pueden impedir su regreso, ya que fue elegido democráticamente. Esto mientras este miércoles el Senado, mañana, revisarán el proyecto que podría habilitar su renuncia. También muy pendientes de lo que sucede acá en nuestro país, autoridades decretaron alerta roja comunal en Valparaíso por un gigantesco incendio forestal que ven ahí ustedes en imágenes, que se está registrando en la intersección de la Ruta 68 con el camino La Pólvora. La emergencia ha producido diversos cortes de ruta y 37 unidades de bomberos están trabajando para controlar el siniestro, el cual hasta ahora ha consumido al menos 100 hectáreas. Bien, y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de esta información, lo que tú estabas comentando, Man, este incendio en la Ruta 68 que ha mantenido ahí cortado por algunos momentos el desplazamiento de vehículos. Imagen de Plaza Baquedano. Poco a esta hora, todavía. Poco movimiento, pero probablemente esto pueda cambiar ya de aquí a las 7 de la mañana en este martes 1 de marzo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, volvemos para
revisar y seguir conociendo historias de lo que ha sucedido entre este conflicto que ha traído entre Ucrania y Rusia. Y lo que vamos a revisar a continuación, Pato, son las historias de aquellas personas que han tenido que cruzar la frontera por obligación, ¿cierto?, para escapar de este conflicto. Lo comentábamos hace un rato, Polonia ha sido el país que más ha recibido refugiados. Pasemos a revisar cuáles son parte de estas historias de principalmente mujeres que han tenido que cruzar con niños, niñas pequeñas en medio de este crudo invierno, además. Entre lágrimas, esta madre se despide de su hijo en la estación de trenes de Leópolis, Ucrania. No sabe si lo volverá a ver. Ella cruzará la frontera para refugiarse, pero él se debe quedar a combatir la guerra. Empacar los recuerdos de toda la vida en unas pocas maletas. Mujeres y niños ucranianos que no pueden contener las lágrimas al tener que separarse de sus padres, esposos e hijos que por ley marcial no pueden abandonar Ucrania. A eso y más se han enfrentado miles de ucranianos que cruzaron la frontera para escapar de la guerra. Mis hijos, mi mamá y yo vamos a viajar primero a Polonia. No sé de qué manera ahora. Voy a intentarlo porque es muy difícil hacerlo ahora. Y luego iremos a Alemania. Estamos tratando de ir a Polonia. Obviamente no puedo ir porque soy hombre, pero estoy escoltando a mi mujer y a mis hijos, quienes se van en tren. Para cruzar la frontera de Ucrania, muchos han tenido que caminar horas, incluso días, con niños y niñas enfrentando frío, cansancio y hambre. Ajmal es de Afganistán y llegó como refugiado a Ucrania. 2 años después, la historia se repite y tuvo que escapar de una nueva guerra con su familia. Hace mucho frío y mi hija se paralizó. Le hablábamos pero no respondía. Finalmente tratamos de contactar a la ambulancia vino, la atendieron y nos dieron la oportunidad de pasar de los primeros. Damaris y Emilio son 2 jóvenes ecuatorianos que llegaron a Ucrania a estudiar medicina. Jamás pensaron que eso significaría vivir una guerra. Recién al segundo día de ataques pudieron llegar a la estación de trenes y escapar de Ucrania hacia Polonia para buscar refugio. Cruzar la frontera no fue fácil. Tratando de entrar al tren, pues policías con armas apuntando a las personas que quieran pasar hacia el tren. Preferencia mujeres y niños ucranianos al último. Personas extranjeras. Aquí nos empezaron a recoger a este albergue en el cual uno puede limpiarse, asearse un poco, descansar un poco y partir de nuevo, ya que es un albergue temporal. Ana abraza con fuerza a su hijo al reencontrarse con él en la frontera de Hungría. Ella viajó desde Italia para poder recibirlos. Los niños vivían en Ucrania con su padre, quien al no poder salir del país desesperadamente le pidió a una mujer desconocida que llevara a los niños a la frontera para que se reencontraran con su madre y así ponerlos a salvo. Ana no pudo contener las lágrimas al encontrarse y abrazar a la mujer que salvó a sus hijos. Verónica también logró reencontrarse con los suyos en la frontera de Eslovaquia luego de días esperando que lograran escapar de Ucrania. Hemos estado esperando aquí durante 3 días y ellos han estado en el camino durante más de 4 días y ahora finalmente lograron cruzar la frontera. ¿Qué está haciendo Putin? Es una locura lo que le está pasando a la gente. Este ciudadano alemán viajó más de 1000 kilómetros desde Frankfurt hasta la frontera de Polonia para ofrecer transporte y alojamiento a los refugiados ucranianos. Una de ellas es Bulia, que escapó con sus hijos de Ucrania. Es una pena dejar tu tierra natal. El hogar siempre es el hogar. Siempre quieres estar en casa. Nunca pensé que nuestros hijos estarían en otro lugar. Catalín, de 60 años, se llegó hasta un refugio en Hungría con sus 5 nietos y su nuera, escapando de los ataques en un pequeño pueblo al oeste de Ucrania. Tenemos que sobrevivir a esta situación peligrosa y luego queremos regresar a nuestra tierra natal. Al menos yo quiero. Si los niños quieren vivir en otro lado, entonces pueden quedarse. Pero yo, con todos los años detrás de mí, quiero irme a casa. Así, bajo el frío y la nieve, ya son más de 500.000 los ucranianos que han escapado de la guerra para buscar refugio en Polonia, Eslovaquia, Hungría y otros países europeos. Bien, 6 de la mañana con 51 minutos, estamos de regreso y vamos a revisar y profundizar que era una de las claves del día, este gigantesco incendio que se está registrando en la región de Valparaíso y que ha obligado a esta emergencia a cerrar completamente y por momentos la ruta 68. De esto nos va a contar Max Frick. Max, buenos días. Hola Mane, hola Pato, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, afortunadamente este incendio ya se encuentra prácticamente contenido por parte de voluntarios de bomberos y también
personal y brigadistas de CONAF. Lo cierto es que hasta el día de ayer había alerta roja en la región de Valparaíso debido a hasta 100 hectáreas lamentablemente de bosque de eucaliptus y también de matorrales que habían sido consumidos por el fuego. Ya la autopista de la ruta 68 informó que ambas pistas en dirección a Valparaíso por lo menos se encuentran abiertas. Hay que recordar que ayer de forma preventiva Carabineros había cerrado este sector en el punto que une el Camino a la Pólvora con la ruta 68 en dirección hacia Valparaíso, evidentemente por el riesgo de propagación de este incendio. Estaba afectando un sector de casas, pero afortunadamente eso fue contenido por bomberos que lograron de cierta manera aislar las llamas y contenerlas en un sector que no había ningún afectamiento para asentamientos humanos, para casas o poblaciones, pero sí el viento estaba soplando muy fuerte, informó el director de la CONAF, y eso evidentemente ponía en riesgo un sector poblado que estaba muy cerca de este sector en el Loma Negra 13, que es el sector más afectado por este nuevo incendio forestal que se produce y donde la delegación presidencial había decretado alerta roja comunal. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en el transcurso de estas horas con este incendio que ya prácticamente estaría controlado y que en un momento también ponía en riesgo una subestación eléctrica y la carretera misma. Por eso es que se habían hecho estos cortes de rutas que, según se informa, ya estarían todas las pistas habilitadas. Vamos a escuchar declaraciones con respecto a este siniestro que comenzó el día de ayer. Lamentablemente no se sabe si por acción humana, por acción de terceros o por factores naturales. Vamos a escuchar lo que dijo el director de la CONAF y también el director comunal de emergencias. Bueno, nos encontramos en una situación bastante compleja en el incendio de Loma Negra, ya que la ubicación geográfica que tiene entre Placilla y Valparaíso, a orilla de la ruta 68, la cual ya la traspasó y podría traspasar la 66, pone en riesgo una subestación eléctrica, la carretera misma, y hay bastantes poblaciones que podrían verse afectadas, ¿cierto? Tiene una proyección como la que está indicando en este momento la dirección del viento. Incendio bastante violento. Abundante material combustible, principalmente pino y eucalipto. Está la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, apoyo de unidades de Viña del Mar, brigadas terrestres de CONAF, aljibes municipales de Valparaíso y Viña del Mar. Se está trabajando en varios frentes. Este es el incendio más violento y más grande que hemos tenido en esta temporada. Ruta 68 completamente cortada hacia Valparaíso y desde Valparaíso, como ustedes también están sintiendo, el viento está siendo un factor crítico en el control de esta emergencia. Bueno, este incendio geográficamente se encontraba entre el sector de Placilla y Valparaíso, un sector muy concurrido en esta época porque evidentemente se están acabando las vacaciones y había muchas personas que o estaban retornando a la capital o estaban yendo hacia la región de Valparaíso. Por eso en un momento se decidió cortar la carretera para evitar algún tipo de accidente producto del humo y también de estas brasas que comienzan a ser arrastradas por el viento. Lo cierto es que el director regional de la CONAF había solicitado para el día de hoy 10 helicópteros, uno de ellos de gran tamaño, para poder ver la posibilidad de combatir desde el aire estos incendios forestales que lamentablemente ya a la fecha han consumido cerca de 48.000 hectáreas a nivel nacional desde el mes de junio, que es donde toma la CONAF el parámetro para medir esto, más de la mitad del total nacional que ve la CONAF. Por lo tanto es un hecho bastante grave. Nos comentaba Jonathan Menares, nuestro colega que estuvo en el sector, que afortunadamente este incendio ya estaba controlado, no había afectado casas, habitación, por lo tanto no había dejado tampoco personas damnificadas. Vamos a escuchar también lo que dijo el alcalde de Valparaíso con respecto a esta situación bastante grave que afectó durante la tarde de ayer, la noche y también esta madrugada a la región de Valparaíso. Bueno, es muy importante, una vez terminado el control de la emergencia, investigar a fondo las causas y las razones de este incendio. Es muy extraño que se haya provocado cerca de las 8 de la noche, cuando ya los aviones de la CONAF no pueden operar normalmente. No hay ningún incendio que se provoca solamente por hechos de la naturaleza. La mayoría, si no casi todos, se provocan por acción de terceros y habrá que determinar eventualmente las causas de este, pero me parece muy extraño que este incendio forestal afecte a Valparaíso de esta forma. Bueno, un hecho lamentable, cerca de 100 hectáreas de bosque de eucaliptus quemados y claro, lo decía el alcalde Jorge Chap con respecto a la responsabilidad
va a tener que ser ahora el Ministerio Público el que, en base a los peritajes que generalmente entrega voluntarios de bomberos, se pueda determinar cuál fue el origen de este fuego, que claro, como él lo plantea, y también lo dice la CONAF, cerca del 80% de estos incendios son intencionales, así que vamos a ver si se puede determinar alguna responsabilidad y dónde se inició el foco de este lamentable siniestro que tuvo cortado por largas horas la Ruta 68 el día de ayer. Sí, que ha requerido un arduo trabajo ahí de parte de bomberos, de personal de CONAF, y como tú nos comentabas, Max, ya está afortunadamente contenido. Que tengas buenos días. Buen día. Ya son casi las 7 de la mañana, Pato, 6:57. Nos vamos a una pausa y ya regresamos a esta hora que todavía hay 11 grados. Y se espera una máxima de 33. Y en 7 de la mañana con 4 minutos, Mane. Llegó marzo, pero el verano no se ha ido. No se ha ido. Hay una alta temperatura pronosticada para hoy día, Eduardo. ¿Qué pasa? Es que volvieron las clases, vuelven todos los chiquillos con energía. Entonces, para recibirlos bien y que no pasen frío en la tarde, bueno, tenemos preparado hoy día una jornada bastante calurosita con temperaturas arriba de los 30 grados desde el Maule al norte. Y la mañana fresca, ¿no? Y la mañana fresca. Tenemos en estos momentos 10,8 grados, así que a todos los chiquillos, chiquillas que a esta hora se están preparando para ir a clases, 10,8 grados marca el termómetro, así que abríguense, abrigaditos, pero no tanto, como decimos en esta época, no por capa, porque ya después de la tarde, para qué decir, al mediodía ya vamos a tener 24, pero 25. la mañana un chalequito, yo creo nomás. No, un chalequito si es para el rato, si ya una vez que asome el sol, ya va a empezar a calentar. Sí. Y de hecho estamos cerca de temperatura mínima, así mucho calor. Sí, mucho calor hoy día. Y no pierdan el polerón los que se van a clase, esa es la típica. No lo pierdan. Bueno, veamos cómo está hoy día en general nuestro país, porque es casi copiar y pegar, está muy similar al día de ayer con la imagen satelital. Mira, Pato, tenemos la zona central casi completamente despejada entre la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, muy similar a lo que teníamos ayer. Incluso desde la región de los lagos, las nubes, o la región de la Araucanía, aparecen las nubes hacia el sur, pero desde la región de los lagos se ven algunas precipitaciones en forma aislada y precipitaciones que van a llegar también probablemente en forma muy aislada hasta la región de los ríos Valdivia, Puerto Fuy, podrían caer algunas gotitas, incluso en la cercanía del lago Villarrica, hacia el final del día también podrían caer algunas gotas. En el norte, bueno, tenemos las tormentas eléctricas que se van a desarrollar durante la tarde nuevamente y en general el calor que se va a concentrar en esta zona, temperaturas que van a estar por arriba de los 30 grados, ya lo comentaba, desde la región del Maule hasta la región de Coquimbo, así que chiquillos, chiquillas que están empezando las clases, muchas felicidades, que les sea un año excelente para todos y empezamos con el calor también acá. Fíjense cómo está la región metropolitana en este preciso momento, el cielo despejado, el tránsito está empezando ya a funcionar, hay algunos que ya tienen que salir desde la casita, camino al colegio, pero miren, este cielo es el que le está esperando cuando incluso van a ver en un momento más salir la luna, ahí muy cerquita del sol en esta jornada donde la temperatura ya a partir de ahora comienza a subir, como bien dice el generador de caracteres, hasta 33 grados podríamos tener en el centro de la capital. Eso significa que hacia el norte, Colina, Tiltil, Batuco, San José, Maipo, entre 34 y 35. Así que a prepararse jornada calurosa. Y veamos cómo está también el resto del país, porque en el norte, ya se los comentaba, precipitaciones durante la tarde, Parinacota, Tarapacá, Cordillera, incluso podrían avanzar un poquito hacia los valles, algo de nubosidad dispersa en Arica y Iquique, con máxima de 24 grados aproximadamente. Ahí está Iquique, 22, probablemente en Antofagasta, pero al norte chico, las pocas nubes que hay ahora en la mañana van abriendo y esperamos máxima cercana a los 22 grados en La Serena, 21 en Valparaíso, pero el viento podría alcanzar nuevamente rachas sobre los 50-60 kilómetros por hora, así que atención ahí, sobre todo con el combate de los incendios forestales. Máximas por arriba de los 34 grados en la Aconcagua, máximas arriba de los 31 que van a estar en Rancagua, en Talca, en Codegua, Coltauco, ahí está Talca, justamente lo que estamos mostrando, y hasta la región del Biobío, cielo despejado, algunas nubes al final de la tarde, y desde la región de la Araucanía hacia el sur empiezan a aparecer las nubes, precipitaciones ocasionales, aisladas en la región de los ríos, mayor presencia en la región de los lagos con 18 grados y en la Patagonia nublado, ocasionalmente algunas gotitas, sobre todo en Magallanes pueden caer algunas precipitaciones con máxima cercana a los 14 grados. Y ahora veamos la región metropolitana, tiene que ir al colegio, tiene que salir de la casa hasta ahora, 10,9 grados marca el termómetro precisamente en este momento.
y esperamos que la máxima esté bordeando los 33 con un cielo completamente diáfano en esta jornada de inicio de clase. Pero mañana vamos a repetir una jornada muy similar, entre 32, 33 grados, y las mañanas tienden a ser un poquito menos frescas, entre 13, 14 grados, pero ya hasta el viernes vamos a encontrar igual una jornada calurosita, así que chiquillos, la vuelta a clase va a ser bastante calurosa, así que a prepararse, Pato, Mane. Oye, Edu, estas temperaturas yo no las había visto en el mes de febrero. Te quería consultar con respecto a lo que pueda ocurrir en la región de Valparaíso, esto por los incendios forestales. Hay uno que se mantenía, al menos Max nos comentaba hace un rato, contenido, ahí están las imágenes, pero hay alerta roja. ¿Están los factores, se dan los factores para que se puedan propagar estos incendios forestales ahí en la zona? Sí, fíjate que más allá el factor 30-30-30 aquí ya lo tenemos que descartar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el incendio ya empezó. Así que ya una vez que se inició el fuego, el problema es el viento. Y el viento hoy día nuevamente va a aparecer con mucha intensidad durante la tarde. Ya no importa si acaso, en Aysén ha pasado muchas veces que pueden haber incendios con 8 grados. Pero el problema es que una vez que ya se inicia el fuego, ya con viento empieza a agarrar, que nadie ha hecho un asadito y empieza a soplar las brasas para que aumente el fuego. Es lo que podría suceder ahora en la tarde, y esperamos nuevamente viento que podría sobrepasar los 50-60 kilómetros por hora. Así que el combate hoy día nuevamente va a tener que ser ahí bien con mucha fuerza para poder controlar. Va a estar complejo. Eso es delicado, que puede reactivar ahí algún foco y eso se torna ahí complejo también para poder controlar. Y tanto ayer como antes de ayer los vientos han estado entre los 80 y 100 kilómetros por hora. O sea, ha sido muy intenso, y hoy día arriba de 60 kilómetros por hora nuevamente va a ser una jornada bastante complicada. Bien, muchas gracias, Eduardo. Vale, chiquillos, buenos días. Bien. Bueno, vamos a seguir revisando información de nuestro país, y lo revisábamos, Pato, en una de nuestras claves del día, porque tras abandonar sus labores en la Convención Constitucional, luego de inventar que padecía cáncer, Rodrigo Rojas Vade anunció que regresará al organismo. La decisión ha sido cuestionada transversalmente y desde varios sectores piden que se siga manteniendo al margen de esta instancia. Carola Garrido nos cuenta más detalles de qué es lo que se espera también para esta jornada. Carola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Muy buenos días. Sí, bueno, existe incertidumbre, ¿cierto? Si se irá a presentar o no finalmente, aunque de acuerdo a las declaraciones que ha emitido y a través del mail también, que generó bastante sorpresa a la mesa directiva de la convención, él anunció ayer que hoy supuestamente retomaría sus funciones como convencional. Hay que recordar que su salida se produjo luego que se dejara al descubierto que él no padecía cáncer, tal como lo había señalado en innumerables ocasiones, y han pasado 5 meses, dice él, desde su salida, y por el momento no existe una ley que le permita renunciar. Veamos parte de las declaraciones que hizo él a través de redes sociales y luego les contamos más. Y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Bueno, de hecho, desde la mesa directiva también atribuyeron, responsabilidad al Senado por no aprobar esta reforma constitucional para que el convencional pueda renunciar al organismo y se pueda nombrar así a un reemplazante. Punto aparte de eso, este aviso, este anuncio generó de todas maneras una ola de críticas que fueron transversales desde la derecha incluso hasta sus ex compañeros de la ex lista del pueblo. Por ejemplo, la presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros, señaló que no pueden impedir su retorno. Dicen que eso es innegable porque él fue electo democráticamente. Sin embargo, fueron enfáticos, y ella también, en que su reintegración en esta etapa de la discusión sería un error. Así es que, bueno, además de plegarse a esas críticas, la mesa, el resto de la mesa, apuntó también al Senado por el retraso en la tramitación de este proyecto que permitiría su salida, lo que generó de paso que se anunciara su puesta en tabla para esta misma semana. Se discutiría mañana miércoles. Escuchemos parte de lo que dijeron los integrantes de la convención. Escuchemos primero también a su presidenta. Hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade
quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana. Como mesa directiva condenamos profundamente esta situación. Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente. Reiteramos la solicitud al Senado, por favor, que resuelva esto dada la contingencia en que estamos. Daña profundamente nuevamente a la Convención Constitucional. Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado al haber ido como independiente en listas de independientes. Por lo tanto, si no ha renunciado es simplemente porque no quieren perder el cupo. Él era el símbolo de esta convención, de cómo se llegaba a este proceso, y fue un gran fraude. Y ya quedó marcada la convención y la constitución con el fraude de Rojas Vade. Claro, pero lo que dice Rojas Vade es que a él no se le permite renunciar y por eso es que dice que se siente obligado a retomar sus funciones como convencional luego de, como decíamos, más de 5 meses de permanecer alejado de este órgano. En definitiva, y según las declaraciones que se pudieron recoger ayer, la Convención Constitucional y también el Senado se estarían entonces alineando para acelerar la salida de Rojas Vade ante este eventual regreso del que vamos a estar pendientes también durante esta jornada. Escuchemos lo que dijo la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Llamo al constitucional o constituyente Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la convención y renuncie, que es un acto de honestidad y de transparencia que el país agradecería. Segundo, creo que a esta altura que él vuelva a la Convención Constitucional, una persona que le mintió, no solo a sus pares, sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía. Claro, ese es un tema que también seguramente va a generar polémica entre la gente. Ya sabemos la posición clara que tiene la mesa, incluso sus más cercanos, quienes compartían en ese entonces la misma lista. Y lo que dice el Senado en este caso, sin embargo, también, como decía Jimena Rincón, hay muchísimas personas que votaron en su momento por Rodrigo Rojas Vade y que se desilusionaron luego de conocer que la enfermedad que él decía que tenía, que era cáncer, era falsa y por lo tanto ahora al enterarse de su regreso seguramente tampoco le van a prestar apoyo. Conseguimos también declaraciones de la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, a quien escuchamos de inmediato. Nosotros creemos que está fuera de los límites de la ética lo que ha sucedido con Rojas Vade y en ese sentido más respaldamos y compartimos las declaraciones que ha hecho la mesa de la Convención Constitucional. Nosotros desde antes de la campaña y hasta ahora y siempre será lo que corresponde a nuestro mandato es cuidar el proceso constituyente. La convención es muy importante para el país y por lo tanto en ese marco de cuidar este proceso es que compartimos y respaldamos la solicitud de que se quede al margen. Bueno, quedamos a la espera entonces de si se presenta o no a la convención finalmente dentro de las próximas horas Rodrigo Rojas Vade y cuál va a ser también la recepción de los que eran sus compañeros. Decíamos, hemos insistido que la mayoría no está de acuerdo con que él retorne, así es que sin duda si se presenta va a ser una jornada dura en la convención en las próximas horas. Claro, hay que ver si es que se presenta o si es que se conecta telemáticamente también, que esa podría ser otra de las reapariciones que tenga Rodrigo Rojas Vade en la convención. Muchas gracias, Carola. Vamos a seguir pendiente de este tema. Que tengas buen día. Chao, buenos días. Bien, y estamos nuevamente con Jacinta Molina para actualizar qué es lo que está ocurriendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia, en este 6º día de invasión de las tropas rusas y donde, Jacinta, hay mucha expectación por lo que ocurre con este convoy kilométrico que se va aproximando de tropas rusas, de carros blindados, a la ciudad de Kiev. Buenos días. Exactamente, ¿cómo están nuevamente? Claro, es esta imagen satelital que llega por parte de la empresa Maxar estadounidense que muestra a estos vehículos que van avanzando hacia Kiev, pertenecientes a tropas rusas, pero también con la preocupación que está generando, claro, ahí vemos esta imagen de este convoy entonces que va avanzando precisamente hacia Kiev, esto desde los alrededores del aeropuerto de Antonov
Antonov, ya lo decíamos, a unos 25 kilómetros del centro de la capital ucraniana hasta el sur, eso hasta las inmediaciones de Pripyat al norte. Es el reporte que llega desde la capital ucraniana con esta imagen donde sabemos el objetivo principal de toda esta ofensiva rusa es precisamente el control de la capital, que no ha sido conquistada porque las fuerzas ucranianas de hecho han resistido, y eso lo recalcan mucho desde el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, que de momento Rusia no se ha hecho con ninguna de las grandes ciudades de Ucrania en esta invasión que ya se extiende por 6 días. De hecho, las imágenes que revisábamos mostraban precisamente estos vehículos, algunos más distanciados que otros entre sí, donde van enfilando entonces hacia la capital. Todo esto por más de 60 kilómetros. Ya es el reporte y acercándose, de hecho, que es la actualización que tenemos. Les quería comentar también para actualizar otra información, esta explosión que se ha registrado en un edificio administrativo regional. Ahí vemos la imagen captada por una cámara de seguridad. Esto en Kharkiv, también conocida como Yarkov, en Ucrania. Esto es cercano a la frontera de Rusia, está a unos 30 kilómetros de hecho de Rusia, y Ucrania acá a través de sus servicios de emergencia y el Ministerio de Defensa acusa de hecho a lo que es el ejército ruso de bombardear este edificio que está en pleno centro de esta ciudad, la segunda más grande de Ucrania, y donde ya se reportan a 6 personas que han resultado heridas, entre ellas un niño. ¿Qué es lo que tenemos que precisar que ha llamado muchísimo la atención según la argumentación que ha entregado el gobierno ruso también para todo este ataque, operación militar, le han denominado en el Kremlin? Bueno, no solamente hay una distancia geográfica corta entre esta ciudad, Kharkiv, y Rusia, sino también gran parte de la población habla ese idioma. Hay una cercanía geográfica, pero también cultural. Entonces llama muchísimo la atención esta ofensiva de la cual Ucrania acusa y responsabiliza precisamente a Rusia dentro del discurso que le hemos escuchado al presidente Vladimir Putin de que esta es una operación para defender precisamente a la población rusa en medio de toda esta situación. Sabemos que esa misma argumentación se ha ido cayendo con el tiempo, con el avance de las tropas a otras zonas, por cierto, entre ellas Kiev, y con la imagen también de este convoy que veíamos anteriormente. Otro tema también que quiero mencionar es la pronta aparición del presidente Volodymyr Zelensky hablando ante el Parlamento Europeo. Lo va a hacer, por cierto, de manera telemática, pero en 1 hora y media más. Eso sí, tenemos en cuenta la diferencia horaria porque se ha programado para las 2:30 hora europea. El mandatario ucraniano estaría hablando entonces ante los parlamentarios, los eurodiputados también, que se les conoce, en un discurso en medio de toda esta situación y en medio, Pato, Mane, de los acercamientos también que hemos dicho Zelensky ha buscado precisamente con este bloque de 27 países, la Unión Europea, aliados que le han entregado armamento, tomando resoluciones inéditas, nunca antes vista, por cierto, en la historia de la Unión Europea, que se ayudara de esta manera entregando y financiando armamento a un país que está en conflicto. Eso se anunció el día domingo, y vemos también ahí la imagen de algunas fronteras de Ucrania, por ejemplo la de Polonia, también la de Rumanía, donde sabemos miles de desplazados también han llegado buscando refugio a estos países limítrofes. Bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Hay muchas preguntas todavía que están ahí pendientes. Ver también qué es lo que ocurre con el ingreso de estas armas que ya han sido ofrecidas por parte de Occidente. Y también ver cuáles son los escenarios, qué es lo que viene de aquí en adelante. Vamos a establecer contacto a esta hora de la mañana con Libardo Buitrago, analista internacional, para profundizar un poco más sobre lo que está ocurriendo, Libardo, sobre esta reunión. Primero, ayer sin acuerdo, no hay un alto al fuego, pero de todas maneras hay un compromiso, una voluntad de volver a reunirse. De todas maneras continúan los ataques. Hemos visto preocupantemente que hay un convoy kilométrico de las tropas rusas que se están acercando a Kiev. ¿En qué punto estamos, Libardo, y cuáles son los escenarios posibles de aquí en adelante? Buenos días. Buenos días. Marianela, muy buenos días. Patricio, muy buenos días. Un gusto de saludarlos. El escenario es el siguiente. El convoy avanza con preocupación sobre Kiev, lo que muestra la determinación de continuar a lo menos en las operaciones bélicas por parte de Vladimir Putin hasta que el escenario sea ese.
Tú estabas marcando la importancia de esta reunión que el día de ayer se llevó a cabo y que se levantó sin fracasar. Y esa es la noticia positiva. Están en consultas. Lo que sabemos es que se plantearon temas por parte de Rusia y por parte de Ucrania. En el caso de Putin y los representantes del presidente Putin en esa mesa de negociación se habló de nazificar el gobierno. Una de las condiciones, el reconocimiento de Crimea y el retiro de todas las armas sobre Ucrania. Las tres líneas que puso Putin en la mesa. Lo que hizo el presidente Zelensky a través de sus representantes fue decir lo siguiente: cese al fuego de inmediato y el repliegue de las tropas rusas hacia las fronteras con Rusia o de Bielorrusia. En ese contexto, lo que hicieron los representantes, Patricio y Marianela, fue decir, esta situación no la podemos resolver. Después de 3 horas y media de diálogo, lo vamos a consultar, vamos a ir a Kiev, vamos a ir a Moscú, vamos a preguntar, porque son temas bastante complejos. El reconocimiento de Crimea como una parte importante del territorio de Rusia va a ser dificilísimo que el gobierno de Ucrania lo haga. La desnazificación de la administración, que supone entonces la renuncia del presidente de Ucrania, que es lo que implícitamente está pidiendo Rusia, yo creo que tampoco va a proceder. Y el retiro de todas las armas de parte de Ucrania, que fue la tercera petición que hizo Vladimir Putin en esta mesa de negociación, va a ser difícil. Más fácil podría ser el alto al fuego, que creo que no se ha utilizado. Sin embargo, la mesa está vigente, la mesa está funcionando, la mesa está operativa. En ese contexto se da la brutal paradoja, Marianela y Patricio, de que se está castigando a la ciudadanía civil, a los civiles, como hemos visto en Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y lo preocupante de todo esto es ese kilométrico convoy que tiene artillería, que tiene misiles, que tiene soldados, que tiene blindados, que se dirige a Kiev. O sea, ahí está la evidencia, como ustedes marcaban, y Jacinta Molina lo hacía, y es el propósito de Vladimir Putin, es conquistar Kiev para derribar al presidente Zelensky. Eduardo, buenos días. Jacinta Molina por acá nuevamente. A esos antecedentes se suma también esta información que veíamos recién de esta explosión que se registra en el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, donde hay población rusa cercana también a esa nación. Ucrania denuncia que esto ha dejado a 6 civiles heridos. Y otro antecedente también que ha dado a conocer recientemente el Parlamento ucraniano y que podría agravar aún más todo esto es que se estarían sumando ahora tropas de Bielorrusia a esta ofensiva. ¿Qué podría significar eso? Principalmente lo último también en estos intentos por llegar a un acuerdo por la negociación que comenzó el día de ayer. Bueno, el mundo tiene que tomar nota que Bielorrusia es aliado incondicional de Rusia. Lukashenko ha encontrado la oportunidad de estabilizarse en el poder y para ello fue fundamental en su momento el apoyo que le dio Putin y devuelve el favor ya involucrándose directamente en el conflicto. O sea, aquí ya no es solamente Rusia, sino Bielorrusia, que sin una declaración de guerra de por medio, sino con la intención de apoyar a su aliado Vladimir Putin, y eso tiene una complejidad. Aún así, Lukashenko ofrece paradójicamente una de las ciudades al sur de su nación como el punto de encuentro para los negociadores rusos y ucranianos para ver si se encuentra un punto de convergencia. Estas son las brutales paradojas que se están dando. Jacinta, y respecto a lo de Kharkov, ¿por qué es relevante para Vladimir Putin tomarse esta ciudad? Si la llegara a tomar, pese a la feroz resistencia que estaban oponiendo las autoridades de Ucrania allí, significa que la región del Donbass, que era el propósito inicial de esta operación, se amplía y geográficamente la porción que pasarían a dominar sería importante. Sin embargo, pese a la brutalidad del ataque, el duro castigo que ha recibido la población civil de esta ciudad tan industrial de Rusia, es que hasta el momento no la pueden doblegar. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, Marianela, Patricio y Jacinta, seguramente a ustedes también, que lo que hemos visto son operaciones terrestres. Algo de misilería, algo de cohetería, algo de eso. Pero lo que no ha entrado en operación por parte de Rusia es la fuerza aérea. Con toda la capacidad que tiene el fuego aéreo Rusia, la pregunta es, ¿por qué no ha entrado aún con la fuerza que uno se imaginaría podría hacer frente a esa inminente superioridad y clásica superioridad que tiene frente a la Fuerza Aérea de Ucrania, que en parte importante ha sido inmovilizada? Y la pregunta tiene una respuesta en lo siguiente.
Tiene todavía esa arma, ese as en la mano Putin, pero ya estamos viendo que ahora la cara amarga de esta guerra, de esta invasión, es que ya le llegó la guerra a los civiles ucranianos. Libardo, tú decías al principio de esta entrevista que si bien ayer no se llegaron a acuerdos, no es que haya fracasado este diálogo y esta negociación y que se podría tal vez uno de los puntos más cercanos poner alto al fuego, que sabemos es lo que más preocupa en este momento. ¿Qué tendría que pasar o cómo se podría conseguir eso en las próximas negociaciones si es que está cerca tal vez de poder conseguirse? Con todas las peticiones que hay en la mesa, las que hizo Putin en la mesa de negociaciones, las que planteó Ucrania, y con esta ofensiva que continúa y con la defensa que hace Ucrania, por supuesto que el cuadro es complejo. Pero al existir la mesa de negociación, aún es posible, hay una pequeña ventana. ¿Yo qué haría o qué uno podría hacer aquí? Y es que toda la diplomacia mundial acompañara este proceso para que esa mesa se sostenga. Porque en algún momento, como a Vladimir Putin y a Rusia le ha costado inicialmente esta operación relámpago que se pensaba que iba a ser de poco tiempo y ya se ha extendido, estamos en el 6º día. Y al 6º día, si uno despliega el mapa de Ucrania, comienza a observar que Rusia todavía no afirma posiciones dentro de Ucrania. Está en algunos lugares de Ucrania, cerca de Kiev está cerca de Kharkov, está en el sur, está intentando tomar el puerto de Mariupol, pero aún así no ha logrado afirmar posiciones, con un costo monumental económico, que eso también le significa desplegar a eso, porque no consideró la respuesta del pueblo ucraniano. Entonces, para afirmar eso y el liderazgo del presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, que se ha convertido en el líder de la defensa de su nación, hace falta apalancar, que el mundo apalanque a esta mesa. En tanto exista la posibilidad de que haya una mesa de negociación, existe la posibilidad que en algún momento se pueda decretar el alto al fuego. Es lejano, pero es posible en tanto la mesa de conversación exista. Y lo que hemos visto es que los negociadores rusos y ucranianos se levantaron, pero no de mala manera, se levantaron cada uno con una carpeta de planteamientos de la contraparte, hacen las consultas que ya las hicieron en Moscú y en Kiev y después de haberlas realizado van a encontrar la respuesta. Entonces, la segunda reunión, que todavía no tiene fecha, probablemente podría ser mañana o el próximo jueves, si es que los espacios y las respuestas están, podría abrir una lejana posibilidad. Pero mientras eso no ocurra, lo que vamos a tener es la profundización de esta invasión rusa y la defensa que se está haciendo por lo que viene. Jacinta, Marianela y Patricio, lo que va a venir es una guerra calle a calle en Ucrania. Libardo, gran parte de este conflicto está centrado en la intención de Ucrania de ingresar en algún momento a la OTAN. Vimos ayer que acá el gobierno ucraniano ha firmado una solicitud para poder formar parte de la Unión Europea de manera urgente. Acá nuevamente hay un guiño de parte de Ucrania, un acercamiento a Occidente. Tomando en cuenta las negociaciones, ¿cuánto podría afectar este elemento que Ucrania quiera acercarse a la Unión Europea, ingresar a esta organización, tomando en cuenta estas negociaciones y cómo eventualmente puede ser visto esto por parte de Vladimir Putin? Esa es la carta de negociación que tiene el presidente Zelensky en la mano para esta mesa. Porque él dice bien, mi opción hoy es pedirle a la Unión Europea que me permita ser socio pleno a través de un mecanismo del fast track, vía rápida, que se va a debatir en el Parlamento Europeo en un tiempo más. Y además comenzar a solicitar el ingreso formal a la OTAN, que es lo que a Vladimir Putin lo irrita. Putin no quiere por ningún motivo ni por ninguna razón que la Alianza Atlántico, la OTAN, esté en frontera con él, porque él sabe que está la capacidad bélica de la OTAN ahí queda en plano fronterizo. Entonces, yo creo que hoy lo puede utilizar el presidente Zelensky como un arma de negociación. Y el que haya cursado la solicitud para ingresar a la Unión Europea muestra una voluntad de acercarse a la Unión Europea y es una respuesta además a algo que ha ocurrido durante los últimos 2 días. Y es que unió y galvanizó el apoyo concreto y directo de la Unión Europea en términos políticos, económicos y militares. No sé si finalmente le abran la puerta para ser socio de la Unión Europea en pleno conflicto,
pero sí es una carta de negociación que la va a tener que sopesar la negociación y los representantes de Vladimir Putin en esta mesa. Libardo, lo quiero invitar a que se quede con nosotros y que juntos revisemos una nota que nos cuenta sobre los miles de ucranianos que decidieron permanecer en su territorio para hacer frente al poderoso ejército ruso, hombres, mujeres, adultos mayores incluso, que se armaron o que aprendieron a hacer bombas Molotov, pero hay también decenas de ucranianos que viven en otros países y están viajando de regreso a sumarse a la defensa de su patria. Revisemos la nota para que lo sigamos comentando a la vuelta. Se convirtieron en soldados de un día para otro o simplemente se quedaron a luchar. Son miles de ucranianos que no quisieron dejar su país y permanecen allí con un solo objetivo: defender su territorio. Ya sea increpando a militares rusos que invadieron ciudades o utilizando armas de guerra. Aseguran que están listos para el combate, pese a que no han tenido mayor preparación. No pensé que me uniría a esta unidad hace apenas 2 días. No sé manejar las armas, pero cambié de opinión. Tenía que hacer algo al respecto. De analista económico, Yuri pasó a ser un soldado más. Frente a este dramático escenario no pudo estar ajeno y, al igual que muchos de sus compatriotas, dejó todo para pelear. Resistencia civil que ha ayudado a mantener las principales ciudades como Kiev, pero que también deja a los primeros caídos. Ella es Irina Svila, escritora ucraniana de 52 años. Autora de un libro recientemente estrenado, se sumó a la defensa territorial. Este fin de semana murió junto a su esposo, dejando a 5 hijos. No debería haber derramamiento de sangre. Es un horror que debe ser detenido. La mejor manera de detenerlo no son las armas y más derramamiento de sangre, sino las palabras, pero si las palabras no funcionan, usaremos todo. Y realmente están dispuestos a todo. Esto es lo que tengo para parar los tanques. La gente del edificio me trajo esto, preparó esto. Quienes no están en los enfrentamientos se reúnen para preparar bombas Molotov que sirvan para detener la arremetida rusa, además de realizar arriesgadas maniobras para cortar los accesos a las localidades. Dejamos a papá en Kiev. Papá venderá cosas y ayudará a nuestros héroes, nuestro ejército, incluso podría pelear. Ciudadanos que, como el padre de este niño que justo iba saliendo del país, están dispuestos a dar su vida en este conflicto sin importar las consecuencias. Estoy aquí porque llamaron a la puerta de mi casa aquellos a quienes no nos alegramos de ver. Y creo que todos los que pueden resistir deben hacerlo, porque es nuestro hogar y debemos defenderlo. Para sorpresa de unos, no quieren irse. No quieren irse, nosotros queremos sacar que sean los niños, pero los papás de 60, 70 años no quieren dejar sus casas, están preparados a pelear. Incluso en las últimas horas fue difundida la imagen de este hombre de 80 años que habría intentado enlistarse en el ejército, una situación que ucranianos en Chile ven con temor. Quieren proteger nuestro país, todos mis amigos, ningún amigo no me dijo que ya voy a viajar de Ucrania, voy a salir de Ucrania, no conozco a esa persona. Voluntarios que han estado al pie del cañón estos días de duros enfrentamientos y otros que están viajando de distintas partes del mundo para sumarse a las fuerzas. Es el pueblo ucraniano que se niega a caer. Libardo, aquí revisábamos las distintas formas en las que el ejército ucraniano está tratando de poder hacer frente al poderoso ejército ruso. Veíamos que incluso hay una persona de 80 años, Pato Jacinta, estaba tratando de enlistarse para poder combatir. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué habla? ¿Son algunas opciones? ¿Son alternativas? ¿Es viable que puedan hacer frente de esta manera al poderoso ejército ruso, donde además incluso se había mencionado esto de liberar a los presos de Ucrania para que puedan ir a combatir también, Libardo? Marianela, por lo pronto han logrado algo sustantivo entre el ejército ucraniano y las personas civiles que se están alistando, y es frenar el impulso de la ofensiva rusa.
Eso muestra una cosa que está en el error de cálculo hecho por los estrategas del Kremlin. Ellos primero no imaginaron la capacidad de liderazgo que iba a tener el presidente Volodymyr Zelensky, que se ha convertido en el líder de la resistencia y comandante en jefe en terreno para enfrentar a este fenomenal y espectacular ejército ruso. Y lo segundo es que despertó el nacionalismo ucraniano. Cuando uno aprecia estas declaraciones que se dan desde distintos puntos del mundo, gente profesional, destacados deportistas, gente de élite que dice, ¿sabe qué? Yo voy a empuñar las armas para defender a mi nación. Lo que le están diciendo al mundo es que aquí ha habido una agresión. Los ucranianos se sienten agredidos porque el fundamento de la invasión, el fundamento jurídico, ético y moral que ha utilizado Vladimir Putin no les ha hecho sentido. Y por lo tanto, los ucranianos dicen, vamos a preservar el gobierno y vamos a preservar la unidad territorial. Y en eso es que están, y por eso sale hasta personas de 80 años a empuñar las armas. O sea, Putin despertó un fervor nacionalista y ese fervor nacionalista está por defender a Ucrania. Ahora, y eso está logrando traspasar las fronteras. Por eso la Unión Europea, después de ver el rol cumplido por el presidente Zelensky, el rol de la población y la determinación de los ucranianos de defenderse, pese a la colosal diferencia en Fuerzas Armadas, va a concitar ya no solamente solidaridad, sino la ayuda que ustedes estaban dando cuenta temprano, ayuda económica, ayuda tecnológica, ayuda militar y por supuesto la solidaridad, que es muy importante para esta situación. Libardo, tú decías anteriormente, antes de irnos a la nota, que se podría dar acá un escenario de batalla, de enfrentamiento calle por calle. ¿Qué es lo que se ha dicho? Es el peor de los escenarios, pero también el que no quiere Vladimir Putin, en el sentido de que esto podría traer más críticas a esta estrategia que él en un momento anuncia como solamente la defensa de la población rusa al este del país. Ahora convertir esto en una masacre en contra de la población ucraniana. ¿En qué pie quedaría esta invasión de Vladimir Putin, su figura, por cierto, pero también el futuro de todo este conflicto si eso se da? Como no pudo Putin en tan solo 48, 72 horas o 4 días tomarse el poder político en Kiev, con toda la colosal maquinaria bélica desplegada en terreno, ha tenido una respuesta que es la menos deseada para él. Y es que la población civil va a recurrir a armas, inclusive a las bombas Molotov. Hay una fábrica de cerveza, la Leópolis, que es bastante conocida en Ucrania, en donde ayer los trabajadores dijeron, ¿sabe qué más? Dejamos de producir cerveza y ahora vamos a producir bombas Molotov. Bueno, eso habla de una determinación del pueblo ucraniano de salir calle a calle, y eso sería, discúlpeme la palabra, pero eso sería una carnicería, lo que se podría venir hacia adelante. Y ese es el peor escenario para Putin, porque primero no puede justificar la agresión y la invasión a Ucrania. Y lo segundo es cómo se expresa que un ejército con toda la musculatura que tiene esté enfrentando a la población civil. ¿Eran los ucranianos el objetivo de Putin o era el presidente de Ucrania el objetivo de Putin? Y eso se le va a mezclar al paso del tiempo. Lo que ocurre es que cada hora que pasa, el presidente Zelensky la gana para él. Y cada hora que pasa, la pierde el presidente Putin, la pierde en popularidad, la pierde en fundamento de la guerra y la pierde en eficacia de sus tropas, porque ahora cuando uno ve este convoy de 64 kilómetros de extensión que avanza contra Kiev, contra la capital, se muestra es que todo el diseño de la campaña inicialmente estaba pensado para sacar una persona, y ahora está diseñado probablemente para destruir un país. Y esa es una complejidad política mayor para Vladimir Putin, al cual le va a costar mucho esa imagen, en términos de que si esta máquina guerrera comienza a arrollar y comienza a sacudir cada una de las ciudades de Ucrania, en una de esas la figura de Putin, esta persona que intentaba justificar la guerra como en defensa propia, nos hará recordar lo que pasó en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició esta pavorosa guerra de la mano de Hitler. Libardo, pero entonces, y en el contexto de estas negociaciones que empezaron ayer y que se anunció que podían continuar en los próximos días, ¿esto qué es? ¿Poner presión a esa conversación, a ese diálogo, o es que en verdad no importa esa etapa y acá el objetivo es solamente atacar? La presión está. Lo que pasa es que, ¿por qué abrió la posibilidad Putin y por qué le abrieron Zelensky?
Zelensky se tiene que mostrar ante el mundo como un presidente que es capaz de dialogar en adversidad. Está siendo agredido, le ponen como la ciudad de una nación, en el caso como Bielorrusia, que es aliada de Rusia, pero está ahí sentado en la mesa de negociación mostrando la voluntad de recurrir a todos y cada uno de los mecanismos para evitar una agresión mayor contra Ucrania. Y Putin dijo, bueno, veamos qué pasa en esa mesa. Yo creo que la mesa, si la apalancamos mundialmente, podría funcionar, pero mientras eso no ocurra, las ráfagas, los misiles, la cohetería, las bombas Molotov, la muerte y el dolor seguirán reinando en Ucrania. Y creo yo, a juzgar por los desplazamientos y los movimientos de última hora, que Putin está intentando apretar el acelerador porque él sabe que el tiempo es su principal adversario. Y en una de esas no se le vaya a convertir, Ucrania en el Afganistán que significó para la Unión Soviética en la década de los 70 y los 80. Bien, Libardo, le queremos agradecer todo este análisis, ir aterrizando también el acontecer, lo que ha ocurrido durante estos últimos días, sobre todo estas últimas horas en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias por la disposición, por el tiempo y por ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días. Un abrazo, Marianela, un abrazo, Jacinta, Patricio, un gran abrazo. Buenos días. Buenos días. The West and immediately launched an attack on the Russian language, intending to expel anything that was Russian from Crimea and deploying armed militants there. The eastern regions of Ukraine that did not accept the coup were accused of terrorism, even though they did not attack anyone. On the contrary, punitive units were deployed against them and their cities were bombed with aircraft, artillery and multi-rocket launchers. They destroyed civilian buildings, schools and hospitals. Civilians were killed. An inhumane economic transport and food blockade was imposed on the Donbass. Civiles y también destrucción de edificios civiles en esos edificios, todo eso en medio también de una guerra que sabemos está en curso en esa zona, sobre todo en el Donbass desde el año 2014. Under these conditions, the residents of Crimea and Donbass had no other choice. In March 2014, the overwhelming majority of Crimean residents está hablando del referéndum cuestionado internacionalmente como fraudulento que permitió para Rusia la anexión de la península de Crimea al este también de Ucrania, que es un territorio también donde habita una mayoría de población rusa. Lo mismo también en el Donbass, donde se suceden estos enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y grupos separatistas prorrusos. Parte de lo que decía Mane, Pato, Sergei Lavrov para defender lo que está haciendo Rusia, este ataque que suma más cuestionamientos internacionales y donde de hecho también él mismo ya ha advertido que esta operación militar especial, como se le ha denominado en Rusia, no va a cesar, va a continuar hasta que se cumplan los objetivos fijados, que recordemos también hablaban de la desmilitarización de Ucrania, así que todo esto en medio de este proceso de negociaciones y también con esta ofensiva digo, que hemos visto se ha recrudecido en las últimas horas, sobre todo con esta denuncia que hace Ucrania y con esas imágenes que se han difundido de la explosión a un edificio regional de la administración regional de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, muy cercana a Rusia, donde habita también una población importante rusa, y por eso muchos cuestionan también esta acción, si es que se confirma que efectivamente ha sido también obra de las tropas rusas, esa imagen que vemos y que ha dejado a 6 personas heridas, según se reporta a esta hora. Uno de ellos, según dicen los servicios de emergencia ucranianos, corresponde a un niño, y lo que hemos recalcado también durante esta mañana, estas imágenes satelitales de esos vehículos, ese convoy de más de 60 kilómetros de extensión que se está dirigiendo a Kiev, la capital, que sabemos es el objetivo que tiene también esta ofensiva rusa. Y esa imagen, la que estábamos viendo hace un momento de ese ataque, ese bombardeo, ocurre cerca de las 8 de la mañana local. Es un edificio público.
Afortunadamente no hay víctimas fatales. La verdad que hasta ahora no se confirma porque la se están imagen, por haciendo los ahora trabajos de búsqueda. se habla de personas lesionadas. Es una situación bien grave la que se está dando y específicamente, Jacinta, en esa ciudad que es la segunda más grande de Ucrania y en donde se viene brindando ahí una batalla bien intensa. Primero hay acá de parte del ejército, las tropas rusas habían tomado el control de esta ciudad, que recordemos está muy próxima a Rusia, 30 a 35 kilómetros, y después nuevamente, Mare, fue recuperada por los militares ucranianos. Si ustedes se fijan bien en la imagen de esa explosión, de ese ataque, hay movimiento a esa hora en los alrededores del edificio. Hay vehículos que están pasando precisamente en ese momento cuando llega el ataque. Se habla de estas 6 personas heridas, pero claro, hay que esperar también para ver si es que se confirma algún fallecimiento, porque estamos hablando de un ataque también de grandes dimensiones. Es una explosión muy grande a un edificio público donde, tú lo decías, Pato, fue alrededor de las 8 de la mañana, donde ya hay movimiento en la ciudad a esa hora, y es lo que se ve también ahí en imágenes. Exactamente, y que ya ha sido condenado de hecho por el presidente Volodymyr Zelensky en otro discurso que ha entregado, donde está acusando a Rusia con esta acción de convertirse en un estado terrorista. Eso es lo que ha dicho el mandatario ucraniano, condenando esta situación que dice no va a ser ni olvidada ni perdonada. Ahora, con respecto a las medidas de restricción, Jacinta, hace algunos días, durante el fin de semana, rigió el toque de queda y esto fue levantado ayer. Fue el toque de queda. Solo en Kiev. Claro, hay varias regiones que han impuesto un toque de queda por la noche, la mayoría, de hecho. En el caso de Kiev, la capital, hubo uno más extenso que duró hasta el lunes en la mañana, eso durante todo el fin de semana, pero luego se restableció en las noches. O sea, hay muchas ciudades de Ucrania que siguen con esa medida en las noches. Pero solo en las noches, claro. Ahora, con respecto a las cifras, acá también hay una situación preocupante desde el punto de vista de los civiles que se han visto afectados, heridos, fallecidos lamentablemente, desplazados. Hay muchas cifras y hay mucho también de propaganda acá también con respecto a lo que pueda comunicar Ucrania, lo que pueda comunicar Rusia con respecto a las bajas además de efectivos militares. Acá quien se encarga de poder comunicar oficialmente y de forma más veraz es Naciones Unidas, ¿no? Claro, tuvimos ayer esos números que llegaban por parte de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y expresidenta chilena Michelle Bachelet, también la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados del mismo organismo internacional. En el primer caso se contabilizaban unos 430 civiles afectados, de ellos más de 102 fallecidos civiles. Hagamos esa precisión porque desde Ucrania también han informado de más de 350 muertos que ha dejado esta situación, pero no se ha hecho la precisión cuántos son civiles o cuántos también son integrantes del ejército. Ahora, volviendo a las negociaciones, acá lo que planteaba además Libardo Buitrago hace algún momento, nos decía, y esto también es compartido por distintos analistas, acá no hay un fracaso desde el punto de vista que va a haber un nuevo encuentro, una nueva reunión, pero acá lo que estamos viendo es que de todas maneras hay una escalada. Tomando en cuenta el convoy ruso que va entrando a Kiev, los ataques, por lo tanto eso también es muy preocupante. Tenemos a Daniel Matamala, vía telefónica a esta hora. Daniel, te saludamos desde acá, Santiago, buenos días, allá ya buenas tardes. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En qué parte de Ucrania? ¿Cómo es la situación a esta hora en esa zona? Buenos días. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Pato, Jacinta, Marinela, entiendo que están en el estudio. Estamos en este momento en Mukachevo, en la ciudad a la que llegamos ayer al momento de entrar en Ucrania, recorriendo algo de lo que está pasando en esta ciudad. Una ciudad que está completamente militarizada y con una presencia policial es bastante impresionante, porque la verdad es que no solamente se trata de la cantidad de policías que hay también, sino que hay muchísimos policías que siguen trabajando. Y lo hemos vivido en carne propia durante la jornada de anoche, cuando íbamos a hacer el despacho para el informativo central y llegaron los militares, nos pidieron la documentación, nos interrogaron y nos llevaron al cuartel de policía. Y ahora durante la mañana ya nos ha ocurrido 2 veces también. Otras 2 veces hemos tenido que volver al cuartel de policía, porque la presencia de medios de comunicación o de cualquier persona que esté con una cámara, con un celular, que esté grabando algo, inmediatamente despierta las alertas de los policías civiles, de los policías, de los militares, incluso de las personas de organizaciones civiles, comunitarias, personas comunes y corrientes que tienen instrucciones bien precisas de que si ven cualquier cosa que les parezca sospechosa, tienen que inmediatamente llamar a la policía, fotografiar la documentación, y todo eso
Esto da cuenta, claro, de un país que está absolutamente en guerra, que está, donde toda la población está muy atenta a la presencia eventualmente de espías, de saboteadores, de personas que estén fotografiando, grabando alguna instalación que pueda tener un interés estratégico. Entonces, eso es la tónica, la verdad, del trabajo diario, que hace que sea bastante difícil poder avanzar, poder grabar algo, poder conversar con las personas. Inmediatamente llega la presencia policial y militar, y eso evidentemente hace bastante más difícil el trabajo. En este momento estamos en un centro de acopio de ayuda para los migrantes. Hay muchísima población desplazada también dentro de Ucrania, no solamente hacia las fronteras, hay personas que están en tránsito también para alcanzar la frontera, ya sea de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia o de Rumania, y por lo tanto hay mucha movilización también de sociedad civil, de voluntarios, es lo que estamos reportando en este momento, y que están acopiando ayuda y que están intentando de alguna manera hacer más llevadera la vida para todas estas personas desplazadas. Es lo que estamos trabajando ahora y que vamos a presentar más adelante también para el informativo central. Daniel, ¿cómo estás? Jacinta Molina por acá. Desde Hola. ese sector para refugiados en Mokachevo, que si lo, digamos, ubicamos geográficamente, está al suroeste de Ucrania, muy cercano a la frontera. ¿Cómo se reciben estas informaciones que han llegado en las últimas horas, quizás de un recrudecimiento de toda esta situación, sobre todo más a la parte central y este de Ucrania, lo que ha ocurrido en Kharkiv, por ejemplo, con esta explosión que denuncia Ucrania es un ataque ruso y que ha afectado a una zona central, donde han dejado incluso a 6 personas heridas? Lo mismo también, no sé si tienes información de este convoy que se va acercando a Kiev, que ha generado preocupación, por cierto, porque hay señales que llegan que pese a estas negociaciones que se han anunciado podrían continuar en los próximos días, la ofensiva rusa se está recrudeciendo. ¿Cómo se recibe allá esa información por parte de la población ucraniana, aquella que a lo mejor se ha mantenido o que está preparando para irse? Sí, mira, te cuento lo que pasó hace un rato. Estábamos aquí viendo el tema de los voluntarios, conversando con ellos, que nos contaban en el fondo lo que están haciendo en este centro de ayuda. Y de pronto en un momento se me acerca uno de ellos, me pasa su teléfono y me muestra un video, el video de este misil, ¿no? Aparentemente impactando en este edificio, muy emocionado, al borde de las lágrimas. Me dice que vea, le pedí luego a alguien que me pudiera traducir, y dice, mira lo que están haciendo. Y fue un momento, la verdad, bien impresionante. Yo no había visto el video hasta ese momento. Hemos estado reporteando, hemos estado un poco desconectados en este momento de la información de lo que está ocurriendo en otras zonas de Ucrania, pero la verdad es que él estaba muy emocionado, había visto recién lo que ocurría y estaba muy preocupado y quería que nosotros como prensa internacional también tuviéramos la información de lo que pasa. Entonces, evidentemente aquí la preocupación es extrema por lo que está ocurriendo en otras zonas también de Ucrania. Te cuento, por ejemplo, que la persona que está a cargo de este centro de voluntarios, que finalmente iba a ser un gimnasio, era un negocio que estaba armando un grupo de amigos, y de pronto dijeron, bueno, esto lo vamos a convertir en un centro de ayuda y de acopio. Es una estudiante universitaria de una universidad en Kiev, precisamente. Y claro, tiene a todos sus compañeros, a sus amigos también en la capital de Ucrania, y está de alguna manera tratando de ayudar de alguna forma a las personas de Kiev. Entonces, la verdad es que la preocupación es minuto a minuto por lo que está pasando en distintas zonas de Ucrania que están siendo atacadas, por la presencia sin duda amenazante de este convoy rumbo a Kiev, por los ataques que están afectando a población civil. Y también, Jacinta, por algo que contábamos ayer, de alguna manera había esta luz de esperanza, esta puerta que se había abierto con las negociaciones, había gente muy esperanzada aquí también en Mokachevo, las personas con las que podíamos hablar, tenían bastantes esperanzas de que pudiera haber al menos un alto al fuego, y evidentemente las noticias de esta mañana no son esperanzadoras en este aspecto. Más bien lo que se ve es un recrudecimiento de la posición rusa, y por lo tanto eso evidentemente genera muchísima preocupación y muchísima angustia entre las personas aquí en Ucrania. Daniel, ¿y esta sensación de esperanza que se tenía el día de ayer puede ir también de la mano tal vez con el interés de los civiles ucranianos de enlistarse en el ejército, de combatir? Porque lo decía en su análisis Libardo Buitrago durante esta mañana, que cada hora que pasa es una hora que gana el presidente de Ucrania y una hora que pierde Vladimir Putin. ¿Se ve ese
interés de los civiles ucranianos allá donde estás tú de poder enlistarse, de poder combatir. Sabemos que habían algunos ucranianos incluso que estaban viajando desde el exterior hacia Ucrania para poder participar de este combate. Claro que sí, hay evidentemente personas que se están enlistando. Hay además, de hecho, ciertas prohibiciones. Evidentemente aquí hay una ley marcial, hay una prohibición de que las personas entre 18 y 60 años, hombres, salgan de Ucrania porque todos ellos se consideran que son pacifistas y tienen que estar, y así son requeridos, a disposición para poder enfrentar la situación. Pero te diría que se ve bastante unidad entre la población en términos de mantener la lógica de que aquí hay que defenderse y hay que continuar la defensa. No se ve personas que estén diciendo al menos que haya que rendirse o que sea momento de alguna manera de sencillamente dejar de defenderse de las fuerzas rusas. En esto te diría que hay bastante unanimidad, al menos en las personas con las que podemos conversar, y evidentemente ese sentimiento de unidad, de fervor patriótico, de también estar todos detrás de un líder, digamos, del presidente de Ucrania, me parece que es sin duda el sentimiento predominante. Bien, ahí está entonces lo que nos está contando Daniel Matamala desde Ucrania sobre cómo además está recepcionando el pueblo ucraniano este conflicto, en donde se ha visto, y lo comentaba también Libardo hace algún momento, ahí que ha nacido un nacionalismo, también una sensación de ir defendiendo a su país ante la llegada de las tropas rusas. Daniel, te queremos agradecer y vamos a estar en contacto durante la mañana o en la edición ya de mediodía para que nos puedas ir actualizando qué es lo que está aconteciendo ahí en la zona donde tú te encuentras. Gracias, Daniel. Que tengas buenos días. Buenos días. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Bien, vamos a cerrar, en esta edición de noticias. De esta manera llegamos al fin entonces, Pato Jacinta, de esta edición de Televisión Noticias AM, revisando entonces todos los detalles de lo que ha sucedido en los últimos minutos entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos buenos días. Buenos días.